Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que ya se está convirtiendo en una tradición anual para presentar, en este caso, el segundo volumen de las obras completas de María Zambrano. Tenemos, como el año pasado, a Jesús Moreno, Miguel Morey y Joan Tarrida. Y tenemos, como el año pasado, para saludarnos al alcalde de Vélez Málaga y al director de la Fundación María Zambrano. Para todos, y para empezar el acto sintiéndonos un colectivo, pues les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Y tiene la palabra el alcalde. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en el día de hoy y, como no, también darle las gracias al director de la Biblioteca Nacional de España por acogernos otro año más en esta casa, porque para nuestra fundación, la Fundación María Zambrano, y para la ciudad de Vélez Málaga, creo que es muy importante. Y, como no, un saludo especial aquí a su director gerente y a otros patronos y miembros de la Fundación. Como alcalde de Vélez Málaga y presidente de la Fundación, quisiera manifestar mi profunda satisfacción por la publicación del volumen segundo de las obras completas de María Zambrano. Puedo decir que es un orgullo para todos los ciudadanos y ciudadanas de Vélez Málaga tener como referente de la cultura a una mujer que ha luchado tanto por defender los valores de la libertad y solidaridad frente a la intolerancia, marcando un camino para todos los demócratas. Sin esta fundación sería otra, sin duda, la imagen que hoy tendríamos de María Zambrano. Como ella misma reconocía, la ayuda económica y la protección que le brindó el Ayuntamiento de Vélez Málaga a través de su fundación en los últimos años de su vida, le posibilitó alargar y difundir su pensamiento. Es un compromiso personal como alcalde reiterar y fortalecer los acuerdos adoptados por el patronato de esta institución para difundir la vida y obra de esta paisana tan ilustre. La obra de María Zambrano se encuentra en la actualidad traducida a la mayor parte de las lenguas cultas de Occidente. En este sentido, la publicación de toda su obra viene a culminar con un trabajo que se viene realizando desde su creación y que precisamente el próximo año cumple su 30 aniversario. El acto que nos trae aquí hoy, la presentación de este volumen de las obras completas, obedece a un trabajo muy minucioso y exhaustivo por parte del equipo editor de este proyecto y responde a un fin último ya recogido en sus objetivos fundacionales: la publicación de toda su obra. Quisiera aprovechar para agradecer públicamente la labor desempeñada por el equipo editor de estas obras completas, especialmente en la figura de su director Jesús Moreno, el rigor y denodado esfuerzo en la difusión del pensamiento de María Zambrano. Muchas gracias. Porque además creo que estos 5 libros, según palabras de don Jesús Moreno, reafirman la vigencia de la pensadora. Este proyecto ingente recuperado por Jesús Moreno, quien coincidirá en todo en que estos temas son de suma actualidad. Es por ello que definitivamente podemos decir que el pensamiento de María Zambrano es ampliamente conocido a nivel internacional, aunque para ocupar el lugar que se merece dentro de la historia de la filosofía se hacía imprescindible compendiarlo en su totalidad a través de la edición de las obras completas. Este ayuntamiento que presido mantiene su compromiso de seguir apoyando a la Fundación en aras de una mayor difusión de su pensamiento dentro y fuera de nuestras fronteras. La española más universal del siglo XX representa el futuro de nuestro país para este siglo XXI. Yo no quisiera terminar sin agradecer también, como no, a la editorial Galaxia Gutenberg por su colaboración en la edición de esta obra. Así que
muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias fundamentalmente a aquellos que habéis tenido algo que ver en la recopilación o compilación de esto y, como no, os animo a todos los patronos a que sigáis trabajando con la misma ilusión que yo le seguiré poniendo. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, señor director de la Biblioteca Nacional, señor alcalde de Vélez Málaga, señor director de la Cátedra María Zambrano, señor secretario de la Fundación, patronos y patronas de la Fundación, Jesús, Miguel y el editor, John Tarrida. Llegar a la Biblioteca Nacional para presentar el volumen segundo, cuarto de los editados de la obra de María Zambrano y, por lo tanto, en el ecuador de los 8 volúmenes previstos, es algo que a Vélez Málaga, a la Fundación y creo que al mundo intelectual y académico, no solo español, sino internacional, es motivo de satisfacción y de orgullo. La Fundación María Zambrano, mantenida y sostenida por el Ayuntamiento de Vélez Málaga con la colaboración de la Diputación y de la Junta de Andalucía, y de también patronos privados en tiempos mejores o tempora o mores, que ojalá vuelvan pronto, pues es una fundación que ha desarrollado una labor extraordinaria. Y digo ha desarrollado en la etapa anterior a mi dirección gerente, que por supuesto yo eso no lo voy a valorar, ni muchísimo menos. Pero sí quiero destacar esos 3 aspectos. Cómo el Ayuntamiento de Vélez ha mantenido, creó en su momento y ha mantenido la Fundación, cuando todos sabemos que muchas fundaciones están aletargadas o han desaparecido. Eso es un gran esfuerzo económico que nosotros agradecemos profundamente. En segundo lugar, el que estas obras completas se estén publicando arranca de una decidida voluntad de Rogelio Blanco, Sun cuique tribore, hay que darle a cada uno lo suyo, que siendo director general del libro, pues ya trazó un camino para que estas obras completas pudieran desarrollarse y publicarse. Y, por supuesto, a Jesús Moreno. Jesús Moreno es el coordinador, es el director, es el que nos incita, que nos mueve para que las obras vayan adelante. Y claro que sí, a la editorial Galaxia Gutenberg, que de una manera esmerada y de una manera cuidadosa nos va ofreciendo los volúmenes. Todo esto son parabienes, porque la figura de María Zambrano no es solo las obras completas, pero es fundamentalmente las obras completas en lo que significa la perennidad y la permanencia de su pensamiento. Eso es algo que, junto con todas las actividades que podamos hacer, congresos, difusión en Vélez y fuera de Vélez, exposiciones, coloquios, podemos hacer miles de cosas o muchas cosas, pero evidentemente para nosotros, los académicos, el mundo de la edición y de las obras completas de un autor es la clave. Como decía Luis Cernuda, es el diálogo por encima del tiempo y del espacio. Y es el diálogo de María no solo a nosotros, sino a todos. En este volumen segundo, que abarca los libros de 1940 a 1950, encontramos su voz permanente, su voz absolutamente contemporánea, especialmente cuando reivindica Europa y los valores de libertad, los valores que Europa ha sabido construir a partir del mundo clásico. Este volumen, todos son oportunos, pero indiscutiblemente este tiene una oportunidad triste y coyuntural. Sin embargo, pensemos que en el primero que se recoge en el libro, el de Puerto Rico, ella, a pesar del exilio personal, y me termino ya, evidentemente, no es el caso de que yo hable de ello, porque, entre otras cosas, la aproximación que yo pueda hacer a María Zambrano, como la del doctor Ruiz Noguera, es una aproximación filológica, que al fin y al cabo María Zambrano acabó
en la literatura. Al final todo es literatura, en gran medida, ¿no? Pues bien, en ese sentido, esa esperanza que está en el exilio, en el drama personal, esa esperanza que está hoy en nuestro mundo, un mundo absolutamente... Leía la última novela anoche, la novela que acaba de publicarse de Pío Baroja. Don Pío era muy pesimista y ya decía en aquellos años: qué mundo más chato, qué mundo más plano. Y yo diría: qué mundo más chato, más plano y más injusto. Frente a esa injusticia, con el ejemplo y lección de su vida, con el ejemplo y lección de su obra, María Zambrano nos conmueve y también nos motiva a luchar por la libertad, por la justicia y por la dignidad. Y en ese sentido vuelvo a agradecer al Ayuntamiento de Vélez el que nos mantenga, que nos sostenga, que nos ayude siempre. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y también en nombre de Galaxia Gutenberg repito los agradecimientos tanto al director de la Biblioteca Nacional, al alcalde de Vélez Málaga y a Antonio Garrido como director de la Fundación. Yo creo que ya lo habéis dicho, pero estamos ante un acontecimiento que en el mundo editorial actual desgraciadamente es bastante excepcional, que es la edición de obras completas. Yo creo que de las formas del mundo editorial, de todas las modalidades de edición, la de las obras completas es la que más está sufriendo la situación económica general y la situación concreta del sector editorial. De hecho, en España, en estos momentos, podríamos contar con los dedos de una mano las obras completas que se están publicando. No ocurre lo mismo en otros países de nuestro alrededor. Todos tenemos la colección mítica de la Pléiade en Francia en mente. En España no ha habido nunca algo parecido y en estos momentos es realmente difícil llevar a cabo estas operaciones de las ediciones de las obras completas. Por eso, presentando hoy el cuarto volumen de las obras completas de María Zambrano, de los 8 que hay, por lo tanto hemos llegado a la mitad, es de celebrar, de verdad, y es de celebrar que además prosiga de acuerdo con lo planificado. Y ello también es posible gracias, en primer lugar, a la gran cantidad de estudiosos, de especialistas que trabajan en estas obras completas, de una forma comprometida, de una forma, además, con mucha capacidad de hacerlo posible y, lógicamente, el apoyo de las instituciones. Pensad que en este volumen, solo en este volumen, han colaborado más de 10 personas, ¿no? Imaginar la complejidad que eso conlleva y es evidente que aquí la figura de Jesús Moreno tiene mucho que ver. Han sido muchas instituciones las que nos han apoyado durante estos 4 volúmenes, ¿no? Ya se ha recordado a Rogelio Blanco, quiero agradecerle personalmente que en los primeros volúmenes dio un apoyo absolutamente imprescindible, al Ayuntamiento, al Ministerio que sigue apoyando, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sigue apoyando, la Universidad Complutense de Madrid también da su apoyo y la Diputación de Málaga. No sería posible, como digo, hacer todo este trabajo sin ellos. Este segundo volumen de las obras completas, también lo ha dicho Antonio Garrido, es el cuarto que publicamos. Los volúmenes no se publican por el orden cronológico, sino a medida que el equipo de estudiosos van completando su trabajo, de tal forma que este segundo volumen es el cuarto, se han publicado el tercero, el sexto, el primero y ahora el segundo. De hecho, en el proyecto inicial de las obras completas, el volumen 1 y el volumen 2 eran un solo volumen. En este caso, luego tuvo tantas páginas y era tan extenso, incluso no había ni máquinas capaces de hacer el grosor y la encuadernar libros de tal grosor, con lo cual decidimos, el equipo dirigido por Jesús Moreno, repartir en vez de 6 en 8 volúmenes
y reestructurar estas obras completas, de tal forma que en este segundo volumen están los libros de 1940 a 1950. Son 5 libros: Isla de Puerto Rico, La confesión como género literario y método, El pensamiento vivo de Séneca, La agonía de Europa y Hacia un saber sobre el alma. Son los libros de la época del exilio, una época marcada por el exilio y por las reflexiones, lógicamente, sobre la violencia derivada de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial. Además de estos 5 volúmenes, prácticamente, si uno va hoy a las librerías, encontrará El pensamiento vivo de Séneca y Hacia un saber sobre el alma, pero los otros 3 son ciertamente difíciles de encontrar hoy en las librerías. Por tanto, de los 5 libros, 3 prácticamente solo se podrán encontrar en este volumen. Quiero agradecer finalmente también a Miguel Morey, que siempre fielmente cumple su compromiso con las presentaciones aquí en la Biblioteca Nacional y una vez más está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel, que también, como ustedes saben, es miembro del Consejo Asesor de estas obras completas, y a él le cedo la palabra. Gracias, Miguel. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, gracias por estar aquí. Yo lo primero que se me ocurre decir es un arrebato de exultación, de alegría, de haber llegado hasta este punto, de haber alcanzado lo que es la mitad de la publicación de estas obras completas que durante tantos años parecieron una aventura poco menos que imposible. El trabajo que se ha hecho hasta ahora, pues bueno, les da un peso suficiente como para confiar en que este es un proyecto que va por un camino definitivo. Este volumen, en ese volumen pasan muchas cosas, pasan cantidad de cosas, cubre los años 40-50, el exilio de María Zambrano, la Segunda Guerra Mundial, etc. Está muy marcado por un periodo de gran evolución en su pensamiento y de todos los rasgos que podrían destacarse, yo quisiera quedarme con uno tan solo, que es el modo como María Zambrano se adueña, de una manera muy rápida y no demasiado correcta de decirlo, sería la manera como ella se hace dueña de su estilo, de una manera pues bastante definitiva. Digo incorrecta porque no es solo una conquista del estilo, también es la conquista de un método. Son como cara y cruz del mismo empeño. En el volumen anterior había habido ya un atisbo, y es de los atisbos más citados, el texto Filosofía y Poesía, en el cual, pues bueno, se distinguen, se anticipan ya los rasgos de lo que será llamado más tarde su razón poética. Y es cierto, hay una preocupación estilística importante, hay una reflexión sobre la elocuencia, por decirlo en el sentido clásico de la palabra, que es de gran alcance. Un partido en 2 mitades, una mitad dedicada porque se expulsa, Platón expulsa a los poetas de la ciudad, y una segunda parte porque la poesía moderna asalta la ciudad filosófica o el reino del pensamiento, proponiéndose como alternativa reflexiva o especulativa a lo que es el discurso filosófico tradicional. Sin embargo, creo que ahí hay una cierta distancia, en el sentido de que ellos se objetivan 2 continentes que no acaban de ser enteramente la patria de María Zambrano. Evidentemente, María Zambrano es filósofo, pero no es profesora de filosofía, no es su modelo la filosofía escolar o la filosofía académica. Digamos, el patrón por el que atraviesa la historia de la filosofía no es el patrón asignatura. Hay unos componentes que le faltan para sentirse plenamente comprometida con lo que es la filosofía en el sentido más convencional del término en su momento. Por el otro lado, evidentemente es lectora de poesía,
aficionada, amante de la poesía, pero no escribe poesía, no es significativo lo que ha podido hacer en este campo, y la prosa que lleva a cabo el análisis de poesía y de filosofía de poesía se nota, de alguna manera, esta distancia, la voluntad de objetivar un problema en el cual está comprometida hasta cierto punto. No es el caso de los textos que atraviesan, recuperan la problemática aquí, que serán básicamente la Confesión, por un lado, y varios de los textos recuperados en Hacia un saber sobre el alma. Ahí lo que hay ya es un intento de construir una prosa que circule en diagonal, circule entre medio, en transversal, entre lo que es el dominio del poema en prosa, digamos, por un lado, y por el otro lado el dominio de lo que es la prosa de pensamiento, al estilo Unamuno, pongamos, para poner un modelo en el cual no costaría reconocerla. Cuando tiene que poner ejemplos, da una lista de estos ejemplos que la filosofía académica suele dejar de lado. Va enumerando bien, las epístolas, los diálogos, los pequeños tratados, la confesión, la guía, etc. Hay un común denominador. Dice, bueno, no son proyectos sistemáticos, la filosofía, por lo visto, tiene que ser sistema, es decir, tiene que ser una asignatura, tiene que tener el formato de una arquitectónica calcada sobre el modelo de la enseñanza universitaria, del cual Zambrano huye, por más que en aquel momento haya podido dar clases justo antes de su exilio, no es el modelo que tiene. Por un lado, está en esta voluntad de encontrar una prosa que se sitúe fuera del marco, pero buscando ya el ejemplo estilístico y a la vez metódico de aquellos escritos menores, tal vez, al menos menores para la tradición universitaria, como los que he citado, en los cuales se produce pensamiento, y se produce pensamiento en una interpelación directa al lector. Yo diría que es una prosa, si me permiten el palabra, mayéutica, en el sentido de que si el lector, dirá en algún lugar de la confesión, si el lector no actualiza, se entiende, pensando a su vez lo que está leyendo no produce ningún efecto. En la confesión, si el lector que está leyendo las confesiones de San Agustín, pongamos, no las utiliza como una pared sobre la que rebotar sus propias confesiones, su propio gesto de confesión, lo que tiene de educador, el punto en que se puede unir conocimiento y vida, que es el proyecto que de algún modo constituye un hilo rojo de todos los volúmenes de este texto, no tendrá lugar. Algo parecido ocurrirá con cuando nos hable de la guía. La guía es esto, es un acompañamiento que realiza el filósofo, en este caso el filósofo autodidacta será uno de los modelos. Propone acompañar al lector a través de un itinerario en el que el lector tiene que ir enriqueciendo, transformando a través del conocimiento su propia experiencia de lo real. Termino. El rótulo saber sobre el alma, que en este momento es el que sirve de alguna manera de plomada para sus incursiones en el campo de esta prosa. El rótulo, por un lado, reclama una cierta recuperación del vocablo que es incómodo en el espacio de la filosofía ya, que es el término alma, como una reivindicación de que el hombre interior no debe reducirse solo a la suma de sus hechos psíquicos, por un lado, y por otro lado está el nombre saber, por el cual ya no hablamos de una filosofía del alma, hablamos de un saber del alma.
en el sentido en que no es un discurso teórico, ni mucho menos un sistema lo que se va a llevar a cabo, sino el tratar de ordenar todas aquellas experiencias que de algún modo a lo largo de la historia del pensamiento han tratado de hablar de esta experiencia de la unidad del sujeto, tratando de que su vida, de hacer que su vida y la verdad anden a través del pensamiento emparejadas. Nada más. Gracias. Gracias, Miguel. Como siempre, me das la pauta y, por lo tanto, prosigo lo que tú estás diciendo, 3 puntos en concreto. Esa interpelación al lector. Yo traduzco, en segundo lugar, y ahora lo explico, a qué territorio lleva María Zambrano la filosofía, al purgatorio de la filosofía. Y, en tercer lugar, la unidad del sujeto. Efectivamente, es decisivo, dentro de que María Zambrano, como venimos señalando en nuestros anexos e interpretaciones que hacemos yo mismo y todo mi equipo, María Zambrano opera en espiral. Y entonces, y esto tiene mucha importancia para comprender su visión, que comienza ahora, precisamente, de qué está pasando en Occidente. ¿Se está cerrando el círculo? Entonces estamos perdidos, dirá María Zambrano en Los Bienaventurados. Se ha cerrado ese ciclo de lo que ahora llama la noche oscura de lo humano. Si se ha cerrado, estamos perdidos. No podemos decir ni pío. Ella tiene la esperanza de que sea una espiral y el último cierre del círculo se abra hacia... Bien, esto ya, precisamente, ahora lo explicaré, empieza a plantearlo precisamente aquí. No en la primera época, aunque curiosamente, como a su vez en ella es una espiral, esa espiral a veces desciende, y desciende a intuiciones primarias. Yo siempre digo que todas las intuiciones esenciales de María Zambrano se dan en ese libro tan aparentemente ingenuo, no tiene nada de ingenuo, que es Horizonte del Liberalismo, donde hay una crítica formidable al liberalismo, curiosamente muy emparentada con una conferencia en concreto de Keynes, del año 26, me creo, 24. Bueno, ahí se dan intuiciones ya efectivamente al punto de que, como citaré ahora, uno de los últimos textos absolutamente actual, de 1987, donde ella habla de que creíamos que el sacrificio ya estaba cumplido, hoy vemos que no, que se expande. Bien, es un texto, es el prólogo a Persona y Democracia, la edición de 1988. Bien, todo eso es ahora, cuando comienza a verlo. Bien, en primer lugar, es muy clara esa interpelación al lector. Si hay algo que coinciden los lectores menos académicos, los académicos no suelen darse cuenta, pero los menos académicos, ni qué decir tiene, pueden ser tan o incluso mucho más inteligentes, es lo primero que resalta a todo el mundo, la fascinación que causa este estilo de María Zambrano, con sus recovecos y sus enormes complejidades, cómo atrapa al lector, cómo le interpela. En segundo lugar, yo el territorio lo digo con palabras de ella. Ella tiene, de este momento, precisamente, una carta al rector de la Universidad de La Habana, donde le dice que ella justamente lleva la filosofía a su purgatorio. Y le dice una frase muy divertida, que es, le recuerda, dice, yo le recuerdo que yo no voy hacia, sino que vengo de la filosofía. Es una frase muy delatora. Efectivamente, en esta relación tan compleja de María Zambrano con la filosofía, académica y no académica, ¿es filosofía? Esta es la pregunta constante, y al respecto sí se me ocurre una ironía. No voy a delatar quién me lo dijo, fue un grande de las letras españolas, cuando yo era director del Centro de las Letras, no sabía de mi amistad y mi implicación con María Zambrano, y sí, cuando comentaba, dice, claro, le han dado el premio Cervantes, pero el problema de esta mujer sí es muy fina,
escribiendo, pero es que no tiene obra. Bueno, 4 volúmenes, vamos por, me creo, 5.000 páginas, de las cuales sí, unas 800 son nuestras, 4.200 de María Zambrano. Además de fina, es una obra muy amplia. No solamente es muy amplia, me atrevo aquí a proclamar, ya con la prueba de 4 volúmenes, que es la obra más amplia de cualquier autor del siglo XX. Y probablemente la más amplia desde el gran filósofo Suárez, en toda la historia del pensamiento español. Bien, este purgatorio de la filosofía, que es lo que voy a explicar ahora con la razón mediadora de María Zambrano. Y en tercer lugar, claro, Miguel, acertadísimo, todo el tema de María Zambrano desde el principio, pero específicamente ahora es cuando es la unidad del sujeto. El sujeto está extinguido, y la extinción sujeto-objeto, y es... Cacciari se atreve a mucho. Hay un artículo que a mí me gusta mucho de Massimo Cacciari, donde dice que toda la filosofía se juega contemporáneamente en el diálogo en la sombra entre Heidegger y María Zambrano. Y que María Zambrano se empeña, algo que Heidegger también se da, pero no lo sabe plantear, y María Zambrano sí, en algo que la filosofía quiere olvidar, y María Zambrano está empeñada en que recordemos que vivimos en y desde la pasividad. Es decir, yo esto lo resumo ahora muy brevemente, si me parece que hay un pensamiento que coordina, no se ha analizado bien este tema, la relación de María Zambrano con el gran filósofo Spinoza, el perro verde, el raro por excelencia, solo Nietzsche le acompaña. Bueno, hay un diálogo permanente de María Zambrano con Spinoza, al punto ella quiso hacer con Ortega la tesis doctoral sobre Spinoza y publicó un artículo, Individuo y Libertad, en Spinoza, pero en uno de los, yo lo resalto mucho en mi libro gordo, en el Logos Oscuro, como hay un texto donde ella declara que la perfección filosófica es Spinoza. Un texto se llama La Ordenación. Bien, viene a cuento esto porque, claro, lo que no se ha sabido interpretar como en el trasfondo del análisis de la pasividad de María Zambrano, que específicamente comienza ahora, está, por supuesto, toda la teoría de las pasiones de Spinoza y la relación, y hay una frase de Spinoza que me atrevo a citar, que María Zambrano la lleva a cabo. La razón no puede nada contra la pasión, salvo que la razón se convierta en la pasión más fuerte. Bueno, pues ahora esta pasión más fuerte de la razón es la que aflora, y voy a analizar 4 puntos. En primer lugar, el significado de lo que María llama para esta época razón mediadora. En segundo lugar, que esto se produce en el seno de esa catástrofe entre 1940 y 45 de la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, que de ahí precisamente surge una fenomenología de la esperanza en el seno del máximo peligro y del máximo fracaso. Y en cuarto lugar, pues el paso decisivo, que es la propuesta que hace en estos años, en uno de los capítulos de Hacia un saber sobre el alma, de que el gran reto que tiene el saber, y has hecho bien en distinguir saber de filosofía, que tiene el saber es la unión de filosofía, poesía y religión. Y yo ahí apostrofo, y ahora lo analizaré en la medida en que no me alargue demasiado, cómo ahí comienza la simbolé de María Zambrano, es decir, la razón poética. Como sabemos todos, simbolé en griego es lo que alude es la partición de una moneda cuando padre, hijo, amigos se van al exilio, a las colonias en Grecia, y uno se queda con una parte de la moneda y otro con otra. Y cuando se vuelven a encontrar, o sus descendientes, hacen la simbolé, la unión. Bien, de esta época, precisamente, como voy a explicar ahora, en esa unión de filosofía, poesía, religión, y cuando María Zambrano se refiere a religión, se está refiriendo a algo mucho más amplio que las religiones concretas, se está refiriendo a formas de espiritualidad. En primer lugar, por tanto, y antes de nada, por supuesto, quiero agradecer, claro, no se me olvide, a mis colaboradores,
que han sido los que han hecho realmente posible esta símbole, esta unión que hemos tenido entre nosotros y que ha posibilitado que este volumen y los anteriores, todos los que voy a decir, son ya colaboradores prácticamente desde el primer volumen que salió, el volumen 3, Sebastián Fenoy y Carolina Enquist Carlgren, María Luisa Mayar, Pedro Chacón, al que me vais a permitir el resto que le sobreañada lo muchísimo que le cargamos a Pedro de labores de todo tipo, informáticas, bueno, muchas gracias Pedro, junto con todos los demás, pero creo que los demás me consentís que haga este pequeño apunte sobre Pedro. Ricardo Tejada y Fernando Muñoz. Hemos en este volumen, como en todos, siguiendo con esta símbole, bueno, y con nuestras discusiones y con, naturalmente nos dejamos la libertad de que cada uno tenemos una visión de María Zambrano, pero que gracias a eso precisamente y al mucho trabajo que le hemos puesto es posible este volumen. Y sigo ahora ya con el primer punto que quería señalar de la razón mediadora. Bueno, hay tres aspectos esenciales en este volumen, que es razón mediadora y confesional, es el segundo, confesional de un saber del alma. Sin duda alguna aquí entra ya siempre en prosecución de esta espiral que dije, pero añadiendo, y sobre todo añadiendo, aquí la clave está en este punto confesional. Este es el núcleo de estos años, de ahí que estos dos libros gemelos que ha hecho María Luisa Mayar, La agonía de Europa, y en colaboración con Pedro, La confesión, son dos libros gemelos, realmente. La agonía de Europa, ella comienza escribiendo sobre la agonía de Europa en 1940 y luego va intercalando artículos que luego darán lugar a sendos libros, La confesión y la propia agonía de Europa. Y añadiendo a la agonía de Europa ese capítulo que, como muy bien resalta María Luisa Mayar, quizá es lo mejor de la agonía de Europa, el último capítulo, la destrucción de las formas, donde me atrevo a decir que está ya compendiado la crítica cultural a Occidente que María Zambrano va a seguir desarrollando y donde desarrolla una teoría muy potente de lo que decía antes de ¿se está cerrando el círculo? ¿Y qué pasa al cerrarse el círculo? Pues que hemos vuelto, dirá María Zambrano, a la prehistoria. Y, naturalmente, todos los avances técnicos que queramos, pero realmente el hombre ha perdido su propia memoria. Este va a ser el tema crucial de lo que ella va a llamar la historia apócrifa. Y sobre todo, frente a la historia verdadera. Bueno, ahora empieza a plantearse eso, y este es el tema nuclear de la confesión. Luego ya, en la siguiente etapa, en El hombre y lo divino, pues en la introducción a la edición de 1955, justamente lo que hará es interpelar al lector sobre la necesaria confesión que ha de hacer Europa. Bueno, en segundo lugar, naturalmente que hay que resaltar la enorme importancia, todo lo que se diga es poco, de su lectura de San Agustín y de este hombre interior al que tú te referías, y su versión es una versión de San Agustín, pero muy interesante, y que naturalmente da pie al título La confesión, obviamente. Y en este vaivén, digo, entre estos dos libros gemelos, aquí es importante resaltar yo diría que prurito de María Zambrano, desde el comienzo de su obra, de publicar o un artículo o un libro que es muy suyo ya, puede ser un delirio, como empieza escribiendo, un delirio interesantísimo como es Ciudad ausente, por las connotaciones que eso va a tener, cuál es el significado de esa ciudad ausente. Como un poco, esto lo digo yo, escondiéndose de Ortega. Luego tiene otros artículos que son más directamente apegados al maestro. Bien, esto que luego ella va a llamar vía negativa y vía positiva. Luego lo va a aclarar mucho en los años 70, de cuál ha sido su vía. Pero en todo caso, lo que se produce, y es muy notorio, o un artículo o un libro
más de crítica política, no olvidemos que empieza escribiendo en, yo más bien que política digo cívica, y lo titulo así el primer volumen, de la razón cívica a la razón poética. Uno más de crítica cultural cívico-política, trayéndolo aquí ahora, la agonía de Europa. Es decir, la agonía de Europa se convierte en... Isla de Puerto Rico. Es decir, hay una secuencia de libros, entre comillas, políticos, yo lo titulo La política desde el envés de la idea. Los intelectuales, Horizonte del liberalismo, los intelectuales en el drama de España, Isla de Puerto Rico, la agonía de Europa, y luego Persona y democracia, que será el colofón de todo esto. Y luego otra serie de artículos o libros, muy gemelarmente escritos, en este caso La confesión, en relación con la agonía de Europa. Bien, en este vaivén de crítica cultural ya más metafísico, sin duda alguna, pues, y esto es una tarea a realizar por los intérpretes de María Zambrano, en qué medida, pues, estos tres factores que voy a decir juegan un papel muy potente. San Agustín, el hombre interior, una visión muy sui generis y muy dialogada con Nietzsche del cristianismo, que le va a llevar, algunos consideran, ella misma dice, se sorprenderá al presunto lector en Notas de un método, de la declaración de, que no hace sino repetir lo que el propio Nietzsche dijo, irónicamente, el hipercristianismo de Nietzsche, por el cual le declara bienaventurado. Bien, este singular cristianismo, entre comillas, originario de María Zambrano, y desde luego muy clave para comprender este descenso de la razón a las pasiones de María Zambrano, y el propio estoicismo. Es paradigmático el análisis que ella hace de Séneca, que claramente dice que no pretende hacer un análisis histórico de Séneca, sino ella misma interpela al estoicismo. Bien, son estos aspectos lo que en el segundo punto que quiero tratar le llevan a lo que yo he llamado el inicio, y así titulo mi antología, La razón en la sombra, de María Zambrano, el lamento de Eurídice, es decir, el lamento del alma, y el lamento por Europa. Este quizá va a ser digamos, el pensamiento, entre comillas, histórico, ahora lo voy a matizar, que más se va a prolongar en María Zambrano. Esto va a ser la aurora. No olviden que de la aurora comienza, el primer capítulo de la aurora se titula Ayes, de ay, de lamento, Ayes, así se titula, por lo que pudo haber sido y no fue. En tercer lugar, hila con la esperanza. ¿Y en qué sentido? Y María Zambrano es bien consciente que el análisis que va a hacer de la esperanza lo está dialogando con Spinoza y con Nietzsche, ambos tremendamente críticos sobre la esperanza. Y aquí hay que romper una lanza en favor de, para mí, y confieso que confesado por ella misma, y ha sido de las pocas veces que yo le he podido criticar a María, digo, pues si no se dice de qué manera influye en ella Pablo Luis Landsberg, autor muy desconocido, lamentablemente, discípulo y muy amigo de Max Scheler, muerto, judío, muerto en Oranienburg. Él llevaba la típica pastillita que utilizó Walter Benjamin y llevaban todos los judíos para suicidarse, y no solo no se la tomó, sino que escribió el mejor libro que yo he leído sobre el suicidio. Libro que él estuvo escribiendo mientras estaba pensando si suicidarse o no suicidarse, en Oranienburg. Bien, ella me confesó que efectivamente en esta época Bergamín estaba traduciendo a Piedras Blancas, por ejemplo, que es un libro bellísimo, de Pablo Luis Landsberg. Es un personalismo muy singular. Bueno, es una filosofía de la esperanza, la de Landsberg. No perdamos de vista de alguien que está pensando suicidarse. Bien, pues digamos que en esta trágica esperanza que María Zambrano pone aquí ya en el seno del fracaso, realmente es donde se juega ya, efectivamente, Miguel, el estilo y el pensamiento de María Zambrano. Yo le aplico un criterio sufí
el faná, extinción. Frente al vacá, lo que queda. Bien, esto va a operar, después María Zambrano lo va a saber muy explícitamente, ahora no lo sabe, o no lo sabe que lo sabe, porque yo cada vez voy viendo más claro la incidencia que ejerce en ella Louis Massignon, el gran islamólogo francés, donde ya en un libro que María Zambrano tiene y que es del año 1921, sobre Ibn Arabi, con un prólogo de Massignon, donde ya se manifiesta este juego de faná y vacá. Faná es la extinción, digamos, la extinción de las tonterías, la extinción de lo que los sufíes llaman los óxidos. Es decir, ¿qué hace el místico? Pues extinguir las imbecilidades y acceder a un sí mismo, que es lo que queda. Eso que San Juan de la Cruz traduce maravillosamente bien al castellano, diciendo un no sé qué que se quedan balbuciendo. Eso es. Bien, pues ahora comienza en María Zambrano este juego. Lo va a aplicar, a mi modo de ver, especialmente en la destrucción de las formas. En este capítulo fantástico, María Luisa Mayar lo resalta mucho, en este capítulo, la importancia enorme que tiene. En todo caso, lo que ella va a plantear y va a estar suscitando, ¿qué queda del fracaso europeo? Y esa resurrección que ella propone. Bien, ahora comienza esas dos visiones de la historia, el aspecto más dificultoso y más problemático de María Zambrano. Eso que ella llama historia apócrifa y la historia verdadera. La historia verdadera ha estado siempre opacada por esa historia apócrifa, lo que ella llamará en Persona y Democracia la historia sacrificial, la historia trágica, que es la que conocemos. Es posible la esperanza, este es el tema que plantea María Zambrano, de que quede algo limpio, un argumento de la historia que acaba de desarrollarse, que no es sino la historia de la libertad. Yo aquí creo que muy en el trasfondo está y cada vez más a partir de aquí, un diálogo magnífico con el hombre libre de Spinoza, ese que Spinoza decía, el hombre es más libre en la ciudad que en soledad, y con el, no voy a decir muy rápido, superhombre, me parece siempre una malísima traducción de Nietzsche, el más allá que hombre, Übermensch, que María Zambrano va a convertir en el hombre verdadero. Figura gnóstica por excelencia, eso es lo que queda. Bien, pues esto es lo que a través del exilio, el exilio aquí no está mentado en estos 5 libros, pero está en el trasfondo. Ese es precisamente el purgatorio real, personal, desde el que María Zambrano escribe. De manera que puede decirse que si el primer círculo de la espiral, de los años 1930 a 39, viene marcado en sus mejores aspectos por lo que María Zambrano va a llamar delirios, lo va a llamar después, y tendrá un artículo inmediatamente después de esta segunda etapa, delirio, esperanza, razón. Bueno, ahí está compendiando María Zambrano su trayectoria. Delirio, esperanza y razón. Obviamente la razón de María Zambrano es la razón que acoge al delirio, que acoge a las pasiones, esa razón que se ha erigido en la pasión más fuerte de Spinoza. Esto es lo que comienza a hacer ahora, precisamente, y esto es lo que me parece que marca su estilo, y sobre todo, eso se ve muy claro, porque aquí en esta época, justo a la vez, y veo la relación ya con el cuarto punto que señalé, la unión de filosofía, poesía y religión. Lo dice explícitamente en un capítulo previamente artículo, de Hacia un saber sobre el alma. En ese mismo momento, en 1944, le escribe una de sus cartas más fantásticas a Rafael Dieste, donde aparte de decirle la expresión que a mí me gusta mucho, no sabes lo mal que vivo y lo bien que estoy. En esa misma carta le dice que está buscando una razón poética. Es la segunda vez que María Zambrano menciona la voz, razón poética. La primera es en 1938 sobre el libro La guerra de Antonio Machado. Y en algunos artículos del 37 en Santiago del Chile también habla de razón poética. Ahora en el 44
es donde le dice que está buscando ya no una reforma del entendimiento, sino una reforma de toda la razón, que haga que la razón descienda y se cuele por los intersticios de las entrañas, Nietzsche puro le está citando, y se reparta por las entrañas como una gota de suavidad, una gota de aceite. Bien, eso es. Es decir, y eso es lo que está practicando ella, y vuelvo a decir, efectivamente, claro, en este tan mencionado capítulo de La agonía de Europa, la destrucción de las formas, donde ya lo practica ese descenso de la razón, ese colarse por los intersticios de las entrañas, o en la propia advertencia hacia un saber sobre el alma de 1946. En definitiva, la confesión y la guía, sí, Miguel, la confesión y la guía se convierten en guía del estilo, precisamente, de María Zambrano en este momento. Bueno, yo diría, ya muy brevemente por acabar, que es esa razón cívica de la primera época sumergida, recogiendo sin renunciar, no va a renunciar nunca a los delirios María Zambrano hasta el final, y va a tener toda una teoría del delirio que, según algunas personas muy inteligentes de este país, es lo mejor de la teoría de María Zambrano, del hombre ontogenéticamente y filogenéticamente sintiéndose construido siempre a través del delirio, y dice ella, del delirio de persecución. Bien, esto lo va a desarrollar precisamente en El hombre y lo divino, en el primer capítulo, pero ahora me parece que lo que hace es resolver el delirio en confesión. Naturalmente, de alguna manera, delirando y confesándose con el padre Freud. Es muy importante el capítulo de Hacia un saber sobre el alma, que ya publica en un librito, aparte, el freudismo, testimonio del hombre actual. Ahora comienza contundentemente el diálogo de María Zambrano con Freud, que se va a prolongar hacia Jung y se va a amplificar enormemente a partir de su gran investigación. No hay que resaltarlo siempre, la más grande investigación de María Zambrano es sobre los sueños. Y se comprende. Delirio, confesión. ¿Dónde va a haber ella que nos confesamos a nosotros mismos todos los días? En nuestros sueños. Y va a hacer esa investigación. Para mí, hay muchos puntos que se pueden criticar, ciertamente, de María Zambrano. Hay una visión excesivamente espiritualista, quizás sí, pero la investigación sobre los sueños de María Zambrano se las trae, y la punta del iceberg, o las dos puntas de sendos iceberg, que son el sueño creador y los sueños y el tiempo. Lo que nos espera para publicar los inéditos que hay sobre esto es de mucho cuidado. En todo caso, ahora es el momento de que hay un giro en María Zambrano en el pensamiento sobre la historia, que va a llegar hasta, sin duda, Persona y democracia. Es decir, hasta ese momento parece que María Zambrano se aviene más a los cánones históricos, incluso historicistas, pero ya con algo que ha aparecido aquí, que ya lo dirá después muy claramente, pero aquí ya sucede. Hay que pensar algo más que la historia. Dígase rápidamente, ¿qué es lo que comienza aquí? La condición humana. Y en esto es totalmente espinosista y antidialéctica esencialmente. Es decir, el gran tema con Spinoza es, ¿pero aparece la historia o no aparece la historia en Spinoza? Pues no puede aparecer, porque para Spinoza la constitución de la condición humana, como para Maquiavelo, es la misma siempre desde que somos hombres. Y este va a ser el gran problema de interpretación de él, que inventa la democracia. Este es el gran problema del materialismo y del marxismo frente a Spinoza, que es imposible ahormarle una concepción dialéctica. En María Zambrano tampoco. Y por lo tanto, ahora se da las pautas, digamos que todavía habrá una concepción de la historia más canónica en el propio El hombre y lo divino, y en Persona y democracia, y recuperará, a partir de los años 58, 60, esta concepción que de alguna manera está ya en la confesión,
y en la propia agonía de Europa, y en muchos artículos de capítulos de Hacer un saber sobre el alma, de esto que va a decir ella, pensar algo más que la historia. De forma que lo que ni que decir tiene, he dicho la expresión condición humana, que María Zambrano va a repetir muchas veces, la similitud que hay en esto, en esta concepción, y cómo explica muchas cosas de María Zambrano a Hannah Arendt. Algo que Hannah Arendt no logra entenderse bien. Yo me he atrevido a escribir un libro sobre mis 4 locas particulares, que son Edith Stein, María Zambrano, Simone Weil y Hannah Arendt, viendo las concomitancias que existen, y este es uno de los puntos capitales de concordancia en ellas. En definitiva, ese es el saber del alma. Ese es el saber del alma. Si María Zambrano va a recuperar desde finales de los años 50, cada vez más, 60, 70, no desaparece la reflexión sobre la historia, todo es reflexión sobre la historia, pero es una historia vista ya desde el hombre, desde esta condición humana, desde este saber del alma. Pues diría que aquí se da la pauta para... y cómo esa rareza tan difícil en María Zambrano entre historia apócrifa, historia verdadera, bueno, pues ahora está dándose la pauta, como he dicho antes, de lo que va a llamar el hombre verdadero, que no es sino el hombre libre. Esto, de nuevo, la correlación con Spinoza está servida. Es decir, claro, Spinoza va a analizar las pasiones, de las pasiones no salimos nunca, pero resulta que el sabio, el hombre libre, parece que sí. Bueno, pues esto es lo que va a ir planteando María Zambrano, ciertamente ya en una vía netamente espiritual, no es que haya que ocultarlo, es que es una evidencia. El gnosticismo, esoterismo y misticismo de María Zambrano, a partir de los años 60, es radical. Lo que hay que ver es lo que eso da que pensar, sobre todo en torno a este tema permanente en María Zambrano de lo que queda. Planteémonoslo desde ahora mismo, es decir, la tesitura terriblemente sacrificial que estamos viviendo en el mundo entero. Bien, pues esto es, ya digo, lo que María Zambrano en ese prólogo a Persona y Democracia va a plantear, que en definitiva, digo, hila, por un lado, esa simbolé que María Zambrano busca, es decir, cómo hacer descender la razón a no ser una razón reductiva, hacerla descender a través de una reflexión, de un diálogo entre filosofía, poesía y religión, eso que va a llamar ella, en que algunos de los que me habéis oído varias veces veis que lo cito siempre, pero es ineludible, fragmentos de un orden remoto que nos tiende una órbita, dirá ella ya en Claros del Bosque. Este gestaltismo de María Zambrano, este buscar esos fragmentos, que es lo que somos, de una unidad que nos orbita, eso es lo que yo llamo símbole, eso va a ser la razón poética, y con muchos elementos, el capital es la incitación, la doble incitación que ahora se hace de unión de filosofía, poesía, religión, y ese descenso, que en la carta a Rafael Dieste, ese descenso de la razón, que es, y por eso es importantísima esta etapa, esa incitación que le va a hacer a los temas mayores de María Zambrano del hombre verdadero, que como digo tiene 2 connotaciones filosóficas muy serias, que es el hombre libre de Spinoza y es el Übermensch, el más allá que hombre de Nietzsche, que María Zambrano va a convertir en hombre verdadero, la relación entre superhombre o más allá que hombre y hombre verdadero, y por qué luego al propio Nietzsche le declara bienaventurado. Bien, en definitiva, ahora en todos estos libros es, y con esto ya acabo, María Zambrano, ¿a dónde realmente lleva ese descenso de la razón o ese intento de unir, esa unión del sujeto? Pues a lo olvidado, lo perdido, lo separado, lo desvalido, lo obviado o lo preterido por la razón y la política triunfantes. Si el pensamiento de María Zambrano es ontológicamente democrático, es por esto. Más allá de propuestas concretas que ella hiciera, su defensa de la libertad, evidentemente, está hecha sobre la base de este descenso de la razón, que a mí me lleva siempre
es un cierto tachunda, pero me parece muy bien, me gusta mucho y creo que cifra esa frase de Heráclito que a mí me parece que está pendiente siempre y sobre todo en esta época en que se ocupa muy mucho del corazón y de análisis en la confesión, en San Agustín, etcétera, pues esa frase de Heráclito que yo ya me empeño en reiterar muchas veces y que me parece que nos mide y mide al mundo. No se puede comprar el corazón porque lo que el corazón quiere se paga con la vida. Muchas gracias.